Muchas gracias por venir. ¿Estamos ya? ¿Sí? Muchas gracias por venir. Esta es la clase de la optativa de actores y actrices de principios de iluminación para actores y actrices. Entonces hoy tenemos la charla de Laura Iturralde y de Antonio Carrasco Pinto, que nos van a contar cada uno su visión sobre la iluminación. Ella más cerca del teatro y la danza y la música, y Antonio más sobre los dibujos animados y sobre ese tipo de cosas. Entonces les dejo que se presenten ellos. Primero vamos a escuchar a Laura y después a Antonio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. A ver, voy a intentar sintetizar así vida y obra. No me gusta mucho esta cosa hablar de mi libro, pero al final siempre es lo que acabo haciendo, porque es como puedo explicar un poco pues todo lo que llevo hecho hasta ahora y cómo llegué hasta aquí. Yo estudié, bueno, de formación soy técnica superior en imagen, después fui técnica superior en gráfica publicitaria, después estuve unos años trabajando de camarera, después estuve unos años trabajando en una copistería, después estuve de teleoperadora y en Vigo abrieron la ESAD, la especialidad de escenografía. En el folleto de la ESAD en ese momento ponía cosas como escenarios para cine. Esto no era verdad. Yo entré pensando que iba a hacer escenarios para ciencia ficción. O sea, ese era mi sueño total y absoluto. No había ni una optativa que se le pareciera. Y de hecho una de las cosas que me ponía también era para videojuegos, escenarios para videojuegos. O sea, como, no chicos, esto es Shakespeare. Pero poco a poco, una vez ahí, bueno, y además decir que yo igual al teatro en ese momento, y ya tenía mis 27, 28, no había ido al teatro a lo mejor 3 veces en mi vida. Y bueno, poco a poco pues fui cogiendo el gusanillo y aquí estoy a día de hoy. Me gusta mucho decir en las charlas y así, bueno, pues como, ¿cómo se dice en castellano? Subrayarlo un poco, que yo en la época de la ESAD era una alumna bastante mediocre, en lo que entendemos por mediocre. Vale, o sea, tenía unas notas regulinchis, aprobaba flojo, las asignaturas que me molaban pues mejor, pero las que me daban un poco más igual peor, y luego al final todo salió bien, ¿sabes? Esto os lo digo por si bueno, estáis en algún punto, alguno estáis en este punto, pues que sepáis que las cosas pueden cambiar mucho. Y bueno, y cuando fue el último año, además, que ya la gente empieza a colaborar entre ellos, yo me había ido un año de Erasmus a Porto, que tiene una escuela magnífica, y entonces como que perdí el contacto con el resto de la escuela y de repente volví en cuarto y todos se conocían y colaboraban entre ellos y yo era como... estaba así y tal, bueno. Pero bueno, al final, durante la estancia en la ESAD, yo hay algo que siempre me gustó mucho, además de, o sea, a mí siempre me atrajo mucho la luz en todas sus formas. Bueno, un trabajo que también tuve fue fotógrafa en todo esto. Fotógrafa artística y fotógrafa de Chiringuito de Ibiza también, o sea, de todo. Y ya se me acaba de... vale, pues a mí me gusta la luz, o sea, me siento muy atraída por el mundo de la luz en todo su espectro y con esto incluyo las videoproyecciones. Entonces una de las primeras cosas que hice mientras estaba en la ESAD, yo tenía bastantes amigos y amigas músicos y empecé a meterme en el tema de las proyecciones en directo. Y empecé a meterme mucho también en el mundo de la impro. Y esto me nutrió un montón. O sea, toda la cosa de improvisar, bueno, lo hablaba antes con Elsa, que la primera vez que lo hice, que fue en un ensayo con un grupo, un trío acústico, y yo estaba chapurreando el programa que usaba, que era el Resolume, y de repente fue como muy guay porque era como estar tocando un instrumento más. Yo tenía mis clips y hacía todo al ritmo y eso era
divertidísimo. Porque también, otra cosa que os quiero decir es que en esta profesión para mí es muy importante divertirse. Es una profesión muy inestable, puede ser más o menos precaria, por lo general es bastante precaria, luego puedes tener épocas que te va muy bien y te puedes ir una semana a Nueva York de vacaciones, y luego hay épocas que tienes que, no sé, comer arroz. Entonces, ya que es así de inestable y de incontrolable, para mí el pasarlo bien es esencial. O sea, currar con gente con la que me llevo bien, currar con gente con la que me entiendo, currar con gente con la que me puedo reír. Yo no digo tomarte las cosas a cachondeo, pero digo estar a gusto. Digo, jolín, la peña que va a una OFI pues tiene un sueldo fijo, tiene sus pagas extra, tiene sus vacaciones, o sea, a lo mejor se aburren un poco más, pues yo me quiero divertir, si no estaría haciendo esto. Entonces para mí el ambiente el ambiente de trabajo es muy importante, y por suerte cada vez puedo ser más selectiva en ese sentido y puedo decir a cosas que me parecen pues menos atractivas en ese sentido. Siempre hay como tres factores, que uno es eso, la gente con la que voy a currar, el otro es el económico. Bueno, primero de todo está la disponibilidad de fechas, etc. Pero después está la gente con la que voy a trabajar, el dinero o el tipo de proyecto que va a ser, y si me puede dar pie a otros trabajos. Si no se cumplen dos de estas tres premisas, yo normalmente, a no ser que sea una época mala, intento no coger ese trabajo. Al acabar la ESAD, yo no sé si esto pasa aquí, pero allí hay mucha salida como técnico y técnica de iluminación, y fue ahí un poco por donde empecé a meterme más en todo este mundo. Bueno, al principio hacía de técnica para que me llamara, y a día de hoy la parte técnica pues ya la tengo bastante apartada. Solo hago la técnica de bolos cuyos diseños hice yo, y ni siquiera todos, o sea, porque sí que es cierto que alguna vez me cuadro de hacer diseños para compañías que de repente tenían un montón de bolos, y verme en la tesitura de, ostras, no puedo seguir diseñando si me estoy yendo de gira con esta compañía 4 días por semana. Y así fue un poco como transité por el mundo de la luz. Y de hecho, a pesar de que mis estudios son de escenografía, yo no suelo hacer escenografías porque ni siquiera considero que se me dé bien. Me gusta mucho pensar en la luz como un elemento tangible, como un elemento arquitectónico, pero no soy capaz de pensar en un espacio sin pensar en la luz. Y las veces que lo hice, no salió bien. Hay gente que le pasa al revés. Yo no quiero decir que no pueda hacer una escenografía, pero la tengo que pensar siempre primero en luz. Y desde luego que lo hice el año pasado y no acabé nada satisfecha que hacer yo una escenografía y que lo ilumine otra persona. No porque crea que lo iluminará mal, ni mucho menos. Era mi trabajo y no sé, me petaba la cabeza al ver que no se hacía tangible como yo me lo había imaginado desde un principio. Bueno, dicho esto, no sé si tenéis alguna preguntilla sobre esta primera parte de la trayectoria, o si queréis mejor dejarlas para el final o lo que sea. Bueno, como queráis. Voy un poco a tope porque me da un poco de miedo liarme. Bueno, os vengo a hablar un poquito más como de la parte de la música. Sí que es cierto que en los últimos años
empecé a trabajar mucho más con lo que es música en vivo. También me pasa una cosa que, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música en vivo, trabajar en música en vivo, trabajar con danza. El teatro me gusta, pero cuando engancho varias producciones de teatro, me saturo. Es como que necesito, la danza y la música me parecen algo como mucho más libres y más de partir de un concepto y no de estar de quiero que se le vea la cara porque lo que está diciendo es muy importante. O sea, necesito pues de vez en cuando pues ir alternando para respirar y también hago, aunque ahora últimamente no mucho, pero hago todo el tema de proyecciones a veces y bueno, y después tengo como también trabajos paralelos que tienen que ver con proyecciones más instalativos, proyecciones, interactividad, etc. Como alguna vez me preparé un PowerPoint que al final era como la página web, pues ya directamente lo que os voy a enseñar va a ser la página web y dentro de ella, hablando un poquito de primero como de proyectos más relacionados con la música. Por ejemplo, este fue un proyecto con una chelista gallega bastante conocida que nos propusieron desde el Departamento de Igualdad de la Diputación. Entonces ella, además de tocar, pues generaba una serie de audios pues con frases míticas, pues yo qué sé, de Bertín Osborne hasta mujeres testimonios de mujeres maltratadas y etcétera. Y yo lo que intenté era como acompañarlo con la luz. Creamos como esta jaula, porque ella también creó una narrativa en estos audios, en las que al principio pues todo era el machito, el chulote, y luego ya salían las mujeres como más jodidas, pero después poco a poco los audios iban como cogiendo ya un matiz más de esperanza y de alegría tampoco, pero bueno, esperanza. Entonces esto se reflejaba en las luces de forma que, bueno, las luces empezaban como muy... Esto era un círculo de bins, o sea, es un montaje muy sencillo, también es costoso porque son aparatos que para alquilar pues el presupuesto es bastante elevado, sobre todo cuantos más... Vale, es que... Vale. Vale, lo que hacía básicamente era había una progresión desde el cerrado hasta el abierto, que estaba apoyando un poco este discurso de opresión, de angustia, a este discurso más de esperanza. Este era el principio. Este es un proyecto pensado para exteriores, entonces también tenía un poco la complicación de que, claro, para que estos haces de luz se hagan tangibles, se hagan corpóreos, hace falta humo. Si estás en exteriores, pues hace falta mucho humo y además el tema de las corrientes y así es bastante incontrolable. Entonces yo lo que hice, quizá con una máquina de humo hubiera sido suficiente, pero pedí 3 porque nunca sabes para dónde va y puse una en cada esquina y siempre había una que entraba en la luz. Me gusta este proyecto porque es muy sencillo en su planteamiento, en el montaje también, y me parece que es muy riguroso con la temática a tratar. Si en algún momento quisierais, a lo mejor tuvierais para cualquier cosa de clase o de la vida o lo que sea, alguna duda sobre cómo se resolvió esto técnicamente o bocetos previos o lo que sea, me podéis escribir y lo hablamos. Pero bueno, ahora quería hacer como una visión general de...
Vale, esto, a ver. Estas son Camaña e Meixeiras, que son dos músicas gallegas de folk, tradi, que ahora también están lo están petando bastante, están yendo por el mundo adelante. Y lo que me pidieron era, vale, no tenemos presupuesto para llevar a un técnico o técnica de luces, ¿cómo podemos hacer? Últimamente en música, claro, en música hay un problema, que tú vas a un sitio y vas a un festival y te tienes que adaptar a lo que hay montado para el cabeza de cartel. Esto sobre todo en exteriores. Luego si vas a un teatro pues ya es diferente, ya puedes hacer tu montaje y afinar un poco más. Pero bueno, estas chicas se veían un poco con ese problema. Entonces yo cada vez abogo más por hacer pequeños dispositivos que sean escenográficos y a la vez lumínicos. En este caso, bueno, no sé si se ve bien, es que, a ver si hay alguna vista frontal, digo desde arriba, vale, es más como una espiral de fluorescentes que además van cambiando las inclinaciones y van cambiando lo largo. Ellas me pidieron que, bueno, es que había mucho condicionante en este trabajo, porque querían que cabieran en una maleta, querían también poder manejarlo ellas, querían todo, bueno, todo el mundo quiere todo. Pero es la iluminación, ¿esto? ¿Eh? Todo esto la iluminación. Sí. También de la iluminación. Sí, sí. Entonces, claro, yo mi idea, lo que intento hacer es como hacer pequeños dispositivos que funcionen por sí solos y que da igual que estés tocando en el bar de la esquina, que estés tocando en un estadio, que puedan, que a lo mejor, pues si en esta sala había 14 fluorescentes, pues en un sitio más grande pues se meten 20 o en un sitio más pequeño se meten 6, independientemente de la luz propia de la sala o del festival o de lo que sea. Así pues es como también como que creas una identidad para este grupo y es algo como invariable. Y es más, en este caso preparamos un sistema en el que ellas se llevan este sistema y tienen una pedalera que vía Bluetooth, la pedalera tiene 4 botones, entonces ellas vía Bluetooth tienen grabados 4 presets de luces, o sea 4 momentos de luces, uno es las luces fijas, otras los neones parpadeando, otro es haciendo un barrido y otro es apagados. Entonces ella misma, la violinista, con los pies puede controlar esto. Como no es algo de, yo qué sé, de electrónica, que tenga que ir al beat, que tenga que sincronizarse con frecuencias, que tenga que ir justo tal, pues ellas ya controlan un poco el flow de su espectáculo y van ellas mismas cambiando las luces. Esto se hizo con una pedalera y con una pedalera Bluetooth y un ordenador con un programa muy sencillo y muy básico, pero muy resolutivo para este tipo de cosas, que se llama el QLC. Esta de aquí, esta silueta que veis, es una artista muy conocida, gallega, que se llama Mercedes Peón. Ella, bueno, bebió mucho del tradi, pero llegó un momento del... Bueno, de hecho, sí, se crió en el tradi, no solo tiene una labor como música, sino también como antropóloga muy importante, porque gracias a ella, que se pasó toda la infancia yendo por las aldeas a hacer lo que llamamos recollidas. Las recollidas son cuando tú vas a aprenderte las canciones populares de un sitio que no están registradas de ninguna forma, y ella se pasó media vida haciendo esto. Allí en Galicia la conoce todo el mundo, y luego en Francia, Bélgica, así, también tiene mucho bolo, es una cosa un poco rara. Este espectáculo en concreto tiene un
nombre de osmose. ¿Qué es osmosis? Osmosis es lo que pasa cuando traspasas, así por decirlo muy brevemente, cuando traspasas un material por una membrana. Ella esto lo liga conceptualmente a cómo en las aldeas, sobre todo en el rural gallego, el tema del género empezó a mudar, porque o sea, antes era como mucho más igual, era mucho más... bueno, ella tiene mucho trabajo que lo documenta. La vida en la aldea era más de igual a igual, independientemente del sexo, hasta que llegó el capital. Entonces, como esta membrana pues representaría el capital, y en escena lo que hicimos fue representar la membrana con un tul, que es en realidad un recurso bastante recurrido y que se ve bastante en teatro, pero en este caso tenía mucho sentido porque además hay proyecciones, o sea, el tul está por delante, ella está por detrás. No sé si sabéis cómo interacciona el tema de la luz con el tul, que si te iluminas por detrás pues, y hay proyecciones por delante, pero las proyecciones tienen negro, pues pasan cosas como esta, que parece como que está todo fundido y el tul como que desaparece. Entonces ella, en este caso, ella creó la banda sonora de una película que se llama Nación, que va sobre todo las manifestaciones en los años 70 y 80, sobre todo de mujeres en conserveras y en fábricas de porcelana. Ahí en Galicia que fueron muy cañeras y fueron muy locas estas manifestaciones. Entonces Mercedes le hizo la banda sonora una película que va sobre esto, y la directora le cedió imágenes también para este espectáculo, que este espectáculo sí que es indoor, es para interiores. Lo guay de esto es que como al tener esta membrana, ella como que se funde con la gente, y de hecho hay aquí como algún juego incluso de sombras. Igual me falta aquí. No está esa imagen, hay una imagen en la que estaría, digamos, su silueta, pero luego hay unos señores bailando. Entonces es como que todo se desdibuja y todo se confunde, y ella desaparece muchas veces, y a veces es incluso el público el que tiene más protagonismo. Pues en este caso son imágenes de una manifestación. Las imágenes, además de ser de esta película, están tratadas por Peque Varela, que es una chica que es súper guay, que bueno, trabaja, ahora se vino de Londres, pero trabaja mucho también con... bueno, ella es animadora, y estuvo haciendo, por ejemplo, la última gira de Björk y así. Ella fue la que hizo estos conejitos. Y bueno, en general es una puesta en escena bastante simple, pero entre las imágenes, el tema de las sombras, después aquí hay un momento también que como que baja una fila de pares, es muy rica, es un espectáculo muy rico, que ya movimos, pues ya estuvimos en un montón de sitios. De hecho se estrenó aquí, en Conde Duque, y es muy rico sin tener que usar tampoco demasiados recursos. Esta fue una escenografía que le hicimos también a una música que se llama Moncoup. Esta la hice con dos compañeras que se llaman, que también son muy buenas iluminadoras ahí en Galicia, Violeta Martínez Rivera y Bea Gallega. Y creo que esto es el concierto de esto.
Vale, y lo que nos pedían de primera era algo que, porque en el concierto pues usaba elementos naturales y hacía distinción entre piedra, agua, fuego y no recuerdo qué más. Entonces, claro, aquí en este trabajo descubrimos muchas cosas. Se nos pedía también que se pudiera proyectar sobre la superficie, entonces decidimos hacer esta cortina. Esta cortina también lleva luces integradas. A ver. Vale, que son tiras LED de un grosor determinado. Probamos varias cosas. Probamos fibra óptica, probamos cable electroluminiscente, probamos tira LED normal y al final nos decantamos por unas tiras LED muy finitas. Que esto es trapillo. ¿Sabéis lo que es el trapillo? Es esto que venden en los bazares, que es para hacer crochet y así. Pues es trapillo. Y entonces pues enfundamos cada tira LED en un trapillo para que también a la vez hiciera de difusor. ¿Qué pasa? Que llegamos ahí y claro, lo primero que nos dice el jefe de escenario es vale, ¿dónde están los papeles de seguridad, homologación y estas cosas? Y nosotras así de... Pues, no sé, el ignifugante viene en camino... Entonces, bueno, tuvimos que ignifugar in situ, o sea, lo llevamos ahí para una lona y le dimos con una sulfatadora varias capas y después conseguimos que el sistema, porque claro, las tiras que usamos, ¿sabéis la diferencia entre el tema de los índices de protección? Bueno, pues el índice de protección IP nos marca el uso que se le puede dar a cada tira. Hay tiras que vienen ya enfundadas en una goma, hay tiras que vienen al aire, etc. Nosotros se nos fue la olla por completo y cogimos una IP20, que es la de menos protección, y claro, se la llevamos al tío, el tío fue como, almiñas, ¿qué me traéis? Entonces finalmente compramos unas fundas, conseguimos enfundar todas esas tiras LED, que eran un montón, o sea, fue un curro el copón, y finalmente un electricista nos homologó todo el sistema. Y como una de las chicas de las compis es arquitecta, ella misma homologó lo que es el sistema de colgado de la estructura. Y lo guay de esto también es que luego lo podíamos, es como muy adaptable a diferentes formatos, porque aunque haya un truss bajo, pues se pone por encima hay muchas maneras de ponerlo. Bueno, en realidad este directo ya no se hace porque falleció este chico, el percusionista. Pero bueno, esto era muy agradecido también para las proyecciones. Vale, os voy a hablar de un proyecto más. Bueno, os cuento así un poco por encima también. Esto es un proyecto que hice más instalativo, también encargo de la Xunta. Era un festival de mural, entonces dijeron que querían a alguien que no hiciera mural, alguna de las invitadas que no hiciera murales, que hiciera una instalación de luz. Y entonces me encargaron esa instalación que hice al lado de un colegio, del mismo tamaño de las puertas, no lo parece aquí, pero bueno, representa un poco, el colegio tenía mucha historia, tal, y tiene un poco de relación pues, con todo el tema de la mítica gallega, etc. Y había dos versiones, hicimos esta, no sé por qué sale publicidad, porque yo pago mis dineros, o sea, y luego hicimos la del árbol, que es muy chula también. Sí, esta fue hecha con materiales como más, ¿cómo se dice? Más plásticos, son todo PVCs, metacrilatos, etc. Y estas ya son materiales más que es cristal, es hierro. Esta se hizo en taller y la otra se hizo in situ.
Esto fue un diseño que hicimos desde el estudio hace poco de una cantante que se llama Guadi Galego. Estos dos proyectos son del mismo chico, que es este chico que es Richard, que vive aquí en Richard Maskerin, vive aquí en Madrid. De hecho, para el, no sé si se puede contar, pero para el mes estamos en el festival, creo que se llama Madrid en Danza. Este lo estrenamos en Canal y esto lo hicimos en Santiago, y Richard tiene un trabajo muy interesante, la verdad. Os recomiendo que vayáis a ver algo de él porque mola bastante. Y después os quiero hablar también de estos proyectos en los que usé las luces, usé el vídeo para manejar luces, que es lo que llamamos el pixel mapping. O sea, en este caso creamos con el escenógrafo, esto en realidad son downlights de estos de casa. Se hizo en taller todo esto, se cableó, de forma que yo esto lo manejo concibiendo esto no como una fuente de luz y no manejándolo desde la consola de luz, sino concibiéndolo como una pantalla de tantos píxeles por tantos píxeles. Entonces genero imágenes pues, de baja resolución, que tengan esa resolución, y a partir de ahí pues ya se puede hacer vídeos, se puede animar de esta forma. Yo lo hago a través del Resolume. Pero hay otros programas como el MathMapper, bueno, hay muchos. La escenografía empezaba así, luego era un panel que se bajaba. Aquí yo la imagen que lanzaba en realidad era un círculo. Y pixel mapping, el pixel mapping se utiliza también pues, para tiras LED programables. O sea, hay varios tipos de tiras LED, las tiras LED analógicas, que son como mucho RG, B, W y ya, o están las digitales, que además de mandarle electricidad, le estás mandando información de lo que se enciende en cada momento. Entonces, en este caso, que era Bailar Agora, lo que estábamos como un poco obsesionadas en que las varas tuvieran luz propia, y lo que hicimos fue hacernos con tiras LED programables, que las compramos aquí en un proveedor que se llama Descontrol, que es majísimo y te ayuda muchísimo, y colocar cada una en cada vara. Entonces, esto en realidad que estáis viendo no es, o sea, es un vídeo, pues imagina, si aquí hay, vamos a poner 400 LEDs, esto en realidad es un vídeo de 400 por 4, 400 píxeles en horizontal por 4, y a partir de ahí se iba creando, pues, luego también había juego de subida y bajada de varas. Había pues momentos de estrellitas. Este espectáculo es muy chulo. Yo creo que ya debió venir a Madrid, pero si no viniera y tuvierais la oportunidad, os lo recomiendo. Y creo que ya me estoy pasando un poquito, sí. Le voy a dar paso a Antonio. Y ya luego, pues, nada, intercambiamos lo que queráis. Soy Antonio Carrasco, como os ha contado Elsa, soy iluminador de animación y bueno, pues básicamente hago películas de animación, bueno, ilumino películas de animación, he trabajado desde estudios grandes a pequeños, casi toda mi carrera la he desarrollado en Canadá, también en Australia estuve un tiempo y hace un tiempo volví a Madrid y bueno, mi trabajo es un poco... La verdad es que cuando me dijo Elsa de daros una charla, he dado muchas charlas y muchas clases, pero nunca he estado con un público así que sea tan dispar con lo que yo hago, ¿no? Entonces,
No sé muy bien si sabéis algo de animación, si no, según Elsa me ha dicho, pues no tenéis mucha idea. Entonces os voy a contar un poco ejemplos de lo que yo hago, de mi trabajo, un poco las similitudes y los parecidos con lo que yo creo que se hace en teatro, un poco también viendo lo que ha explicado Laura. Y bueno, os había pensado en contaros un poco mi trayectoria, cómo he llegado hasta aquí, qué es lo que hago, en qué consiste mi trabajo, porque probablemente mucha gente me dice, bueno, iluminar dibujos animados, ¿eso cómo se hace? ¿Es pintar? Bueno, os explicaré un poco los procesos, ¿no? que hay que básicamente la animación 3D es una especie de representación de lo mismo que se hace en una producción de cine real, digamos, no tanto de teatro, pero dentro del ordenador. Es decir, es como tener una maqueta dentro del ordenador en la que tú puedes tener actores, que son los personajes, puedes tener luces también, que ya veréis que la luz realmente funciona básicamente igual que funciona en la vida real, con unas limitaciones obviamente. Y no sé, o sea, luego ya vosotros os voy a explicar unos cuantos ejemplos y ya vosotros me vais contando un poco, me vais preguntando, según yo os vaya contando, las dudas que os surjan. He preparado bastantes cosas, incluso he preparado una escena 3D para que veáis un poco cómo se ilumina en 3D dentro del ordenador. No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, lo que voy a hacer es ir un poco por mi trayectoria, contaros un poco lo que he hecho y a partir de ahí, pues hasta donde lleguemos hemos llegado. Si en un momento dado os parece que os apetece que os cuente más o queréis realmente ver la escena en 3D, pues nos podemos saltar a alguna otra parte, ¿vale? Un poco referente a lo que decía Laura, yo llevo trabajando como 25 años desde el 99 haciendo 3D, desde 2008 haciendo iluminación de cine, de animación, y claro, cuando yo empecé, como os ha dicho, creo que os ha dicho Elsa, yo estudié físicas, no la acabé, con lo cual, bueno, ahí está un poco el tema de hacer bien los estudios o no. Siempre me había gustado, aunque estudié físicas, porque también me gustaba mucho la ciencia, la parte de la física que me gustaba más era la óptica, ¿no? Entonces, ya de antes siempre me había gustado mucho de modelar plastilina, dibujar, o sea que tengo un perfil científico, pero también artístico, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención las imágenes generadas por ordenador, ¿vale? Pero que cuando yo tenía ordenadores eran así, ¿vale? Entonces, desde que yo era pequeño, mi padre era comercial de ordenadores y siempre había ordenador en casa. Era una época en la que realmente no tanta gente tenía ordenador, si no tenían un Spectrum o algo. Y yo jugaba a videojuegos que tenían este aspecto. Entonces, claro, cuando fueron evolucionando las imágenes por ordenador, yo ya ver fotos en el ordenador era como, bueno, la hostia, ¿no? Y entre el dibujo y que esto siempre me gustó mucho, pues poco a poco, como por, yo qué sé, cuando tenía 20 años estaba en la facultad de físicas, empecé a aprender por mi cuenta 3D en casa, porque había ya algunas escuelas, pero eran muy caras y tampoco me garantizaban mucho. La verdad es que las escuelas de 3D ahora la gente sí que se especializa un poco más y sale gente así más preparada, pero en aquel entonces era una lotería y tampoco tenía mucho dinero, así que me puse en casa con muchos manuales y demás, así que tampoco hice un camino así muy recto. Y luego volví hacia atrás y me di cuenta que necesitaba una base artística y me metí en la escuela de dibujo, o sea que un camino así sinuoso, ¿no? Entonces, bueno, después de estar aprendiendo en casa y usando el 3D como hobby, pues un día decidí que a lo mejor podía ser mi trabajo y conocí a un chico de aquí de Madrid que estaba trabajando en una productora y me dijo que se iba a ir de allí y que iban a coger a alguien, pero a alguien sin pagarle, a un becario, ¿no? Entonces me dijo, yo no te aconsejo que vayas, ¿no? Y yo fui, ¿no? Porque dije, bueno, no tengo dinero para pagarme una escuela, pero sí que puedo tomar este trabajo gratis como una escuela gratis, ¿no? Se puede ver, aunque yo éticamente estoy súper en contra de
de trabajar, bueno, de que se trabaje gratis y de cómo funciona el tema un poco de las prácticas, sobre todo aquí. Pero bueno, en esta primera empresa, estos son algunos de mis primeros trabajos. Voy a darle aquí para que... A ver, esto es del año La Polca y aquí, por ejemplo, yo era generalista y ahora os explicaré un poco lo que significa ser generalista. En España los estudios, en general antes sobre todo, eran muy pequeños. Hay estudios pequeños de publicidad que a lo mejor son 10 personas o 20 y todo el mundo hace un poco de todo. Es decir, en el 3D hay la fase de modelado, que ahora os explicaré, que es, no hay actores, no hay objetos, hay que modelarlos, hay que crearlos como el que modela plastilina, ¿vale? Hay que texturizarlos, que es como pintarlos, digamos. Hay que darles unas propiedades de los materiales, que es otra de las especialidades que yo tengo. Hay que ponerles un esqueleto, ahora os enseñaré algunas imágenes, ¿no? Como si fuera, por ejemplo, una marioneta, ¿no? Pues hay que ponerles un esqueleto y unos controles para que los animadores, que en este caso son los actores, digamos, de la animación, tengan unos controles de dónde tirar y de dónde mover esos personajes. Es un poco como si, digamos, como si fueran marionetas. Y luego hay una fase de simulación de telas, pues una vez que están animados los personajes, llevan unas telas que se mueven con respecto a unas propiedades físicas. Pues también hay una gente encargada y especializada en eso. Y en el pelo, que se mueve también con las físicas. ¿Y qué más hay? Y bueno, iluminación, que somos los últimos de la cadena. Entonces, mi trabajo consiste en, bueno, mi trabajo y el de mucha gente, porque en una peli va desde 30 iluminadores hasta 100, he llegado ya a trabajar en la misma peli. Entonces, pues se nos asignan planos o secuencias, se nos dan referencias normalmente. O sea, yo no soy un director de arte, yo trabajo con el director de arte o directora de arte y de fotografía. Me dicen lo que quieren, me dan unas referencias, a veces pintadas, que ahora os enseñaré, y a partir de ahí, pues tú, con las herramientas que tienes, es un trabajo medio técnico, medio artístico. O sea, está la parte técnica que decía Laura antes, que es llevar a cabo eso que quiere dirección de arte, y está la parte artística un poco en la que tú también tienes que emplear tu ojo y tener un poco de criterio en lo que estás haciendo. Luego, y hay veces que no te dan referencias, en esa parte ya sí que tienes que tener mucho más input artístico, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de aquí, lo que yo hice no fue la iluminación, fueron los modelos, ¿vale? Por ejemplo, he hecho de todo, desde esto es previsualización arquitectónica, o sea, entonces empiezas haciendo un poco lo que te toca y luego te puedes ir especializando, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un plugin que hicimos para un programa de audio, tú a lo mejor lo conoces, se llama Cubase. Ah, sí. Esto era un plugin para baterías y lo hice con un amigo que trabaja en Pixar, que hizo todo el interface, se lo diseñó él y yo me hacía las baterías en 3D. O sea, que me dijo, oye, pues diseñate una batería así que sea chula, y yo, medio futurista, y bueno, y como siempre, pues lo hice la última noche, que al día siguiente nos íbamos a Lisboa, ahora entonces has dicho Porto, y nos íbamos de Semana Santa a Lisboa y lo dejé para la última noche y bueno, pues lo entregamos justo a tiempo y pues este plugin. O sea, hacíamos un poco de todo. También trabajé mucho en documentales, haciendo previsualizaciones científicas, ya ves tú. Es un cromosoma ahí inventado completamente, pero he hecho muchísimas vistas de microscopio. Que yo tenía, este amigo que os digo que trabaja en Pixar, lleva 14 años allí, el tío es un crack. Yo trabajaba con él y me decía, mira qué mitocondria he hecho. O sea, el tío era increíble. Yo aprendí mucho de él porque se motivaba con todo y yo decía, tronco, déjame en paz, tío. O sea, estoy de hacer cromosomas hasta los huevos. Porque trabajábamos al lado, o sea, estábamos en una productora que estaba puerta con New Atlantis, que es una empresa que hace muchos documentales, y nos pedían muchas mierdas de estas. Y yo estaba deseando que nos dieran un personaje, algo así. Y bueno, pero para que veáis un poco dónde empieza todo. Bueno, aquí tengo un poco el croquis este que os decía, ¿no? Pues no es siempre así, ¿no? Porque hay cosas que no están animadas, hay cosas que no necesitan rig, animación y demás.
Pero un poco los procesos, pues hay un diseño 2D a lápiz o con tablet o lo que sea, en el que se basan los modeladores para hacer el modelo 3D de personajes, objetos, sillas, todo lo que hay en una peli 3D está modelado. Luego están las texturas, que no solamente es el color, se hacen texturas de todo. Es decir, una textura le pones a un objeto para saber dónde refleja y dónde no refleja, por ejemplo, o cuál es la rugosidad o no. Es decir, bueno, yo ahora llevo una camiseta que es plana, negra, pero imaginar que llevo un logo aquí serigrafiado, plastiquero, ¿no? Entonces, habría una textura de color que sería el color negro con ese logo, digamos. Pero habría una textura de especularidad que sería, aquí esto no refleja nada, porque es mate, y aquí esto refleja X. Y de rugosidad y un montón de... Bueno, es un trabajo bastante... Luego están los materiales que se aplican esas texturas y se le dan las propiedades, cuánto quieres que refleje, cuánto no, si es transparente, si no es transparente, si es rugoso, bueno, es un mundo. El rigging, que es lo que os digo de poner los esqueletos a los personajes. La animación, la simulación de efectos que os decía antes. Imaginaos que un personaje lleva una antorcha. Pues se anima el personaje y después esa antorcha, el fuego se mueve dependiendo de cómo se mueve el personaje. O sea que hay, en ese sentido, es un proceso bastante tedioso. Yo, por ejemplo, me imagino que en teatro todo es más inmediato, tú pones una luz y ya está, ¿no? O sea, pero aquí, una peli de estas, yo qué sé, desde que se empieza hasta que se acaba 2 años o algo así. Y a lo mejor iluminar un plano, yo me puedo tirar de una semana con un plano, de 2 segundos o de 5. Depende del plano, ¿no? Entonces, pues es un trabajo bastante, bueno, desarrollas mucha paciencia, sobre todo, porque poner una luz no es tan inmediato tampoco. Si luego me da tiempo a hacer alguna luz, pues os diré. Pero bueno, aquí tengo un poco así representadas las fases. Y esto es un poco para que veáis lo que os decía del rigging, que es un trabajo muy técnico, muy complicado. Y es el que, bueno, pues el que le mete, digamos, los controles a los personajes y demás. Y luego animación y, bueno, y todo lo que os he explicado después, iluminación obviamente, ¿no? Y bueno, pues después de estar en todas estas empresas haciendo cromosomas y vistas de microscopio, pues de repente me llamó una empresa que se llama Incapacha aquí de Madrid, que trabajaban mucho para Cartoon Network. De hecho eran ex empleados de Cartoon Network y era mucho más creativo y para mí fue como, pues, como, yo qué sé, como muy motivador. Me fui para allá a trabajar en esta empresa y ahí hacíamos pues fondos en 3D con personajes encima en 2 dimensiones, de dibujos animados, ¿vale? Entonces yo hacía estos fondos, aquí venían unos peces animados por animadores 2D que pintaban encima de, bueno, era una capa que se ponía encima. Aquí, por ejemplo, aquí este es un ejemplo, ¿no? Había el loro este que estaba encima de... Todo lo demás es 3D y el loro es 2D. Y bueno, ahí me lo pasé muy bien y aprendí mucho. Estuve 3 años y en este es el primer sitio donde hice iluminación, que yo la odiaba al principio porque es un trabajo bastante técnico. Al principio no entiendes nada, por qué no te sale la imagen, por qué es todo como una especie de caja negra. Poco a poco lo fui aprendiendo y le fui cogiendo bastante gustillo, ¿vale? Y bueno, pues cuando llegué allí me dijeron, mira, queremos a alguien que lleve el departamento de 3D, porque todos estos venían de hacer 2 dimensiones, de Cartoon Network, pues ya sabéis, pues todas estas series de Cartoon, de las supernenas, el no sé qué, y todo puramente 2D, y no habían trabajado nunca en 3D, pero tenían a gente muy artística y muy valiosa, entonces digamos que les reconvirtieron al 3D. Había un chico que texturizaba, había una chica que modelaba, o 2, había animadores 2D, porque hasta ahí todavía no se habían metido con la animación 3D, y me dijeron, bueno, queremos a alguien que lidere el departamento de 3D. El departamento de 3D que eran 5 personas, que no os creéis que estaba liderando allí un ejercicio, pero no tenemos iluminador, ¿te atreves? Y dije, venga, vale. Y entonces ahí le empecé a coger bastante de gustillo, ¿no? Y estos son de mis primeros trabajos que yo iluminé. Bueno, hacía un poco de todo, la verdad, porque hay muchas cosas que he modelado también y demás. Y de ahí hice esta demo. Y mira, bueno, aquí hay la voy a poner un momento, perdonad.
Os voy a poner la demo. La demo es un poco, no sé si vosotros trabajáis con esto, ¿no? Sois actores, a lo mejor me entregáis también un vídeo. Nosotros, en vez de un portfolio, a lo mejor como lo que nos ha enseñado Laura, o bueno, hay gente que tiene página web, pero en general cuando mandamos el currículum a un sitio lo que quieren ver es la demo. La demo es una compilación ahí de tus planos, a veces con música, a veces sin ella. Si es animación normalmente pues lleva el diálogo, si no es quiero decir si eres animador, porque quieres que se vea el diálogo que está diciendo el personaje en concreto, pero normalmente lo que mandamos es un vídeo con una música así más o menos neutra enseñando lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces en esta hay la primera pieza que ahora veréis son unos toblerones. Esto me ha recordado un poco a lo que has enseñado tú de las tiras LED, es un poco distinto, pero me vino el director de Turner creativo, me pidió una pieza para TCM que eran unos toblerones, un bosque de toblerones que cada lado era un trocito de pantalla, una cámara moviéndose entre ahora os lo enseño, me dio una música, una cámara moviéndose en ese bosque de toblerones, y según dónde estaba la cámara había momentos en los que se tenía que ver un plano de una peli. Entonces me dieron qué planos de qué pelis querían que se vieran, la música, y me dieron 2 semanas para hacer uno. Y luego, bueno, esta es la demo, con lo cual está al principio de esa pieza y luego hay otras cosas que dice, ¿se oye el sonido? Sí. Ah, sí. Creo que lo puedo subir desde el ordenador. Sí. Ah, y ahora no puedo. Bueno, más o menos lo veis. Sí. Aquí ya cambia a otras cosas que hice en esa empresa, que es un poco variado, pero bueno, dura un minuto, os lo dejo ahí. Aquí salía el logo de TCM, que yo lo sustituí por esto para mi demo. Entonces, estos son piezas promocionales para Cartoon Network, casi todo. Esa es la demo con la que yo apliqué a Ilion, que fue mi primera peli, ya como iluminador, ¿vale? Esto es lo que mandé, ¿no? ¿Qué peli era? Planet 51. Bueno, mira, tengo aquí un poco como la trayectoria así, más o menos hasta ahora. En 2008-2009 fue cuando trabajé en esta peli. Luego en 2009 me fui a Toronto. Bueno, yo entré ahí en Ilion y la supervisora, una americana que nada más entrar me dijo, bueno, de aquí va a salir buena calidad y mucha gente se va a ir al extranjero a trabajar. Yo tenía muchas ganas porque, no por trabajar en el extranjero precisamente, pero porque me gusta mucho viajar y era como una buena excusa de vivir una experiencia, ¿no? Y entonces, cuando acabé esta peli, Bárbara, que era
que era mi supervisora, se fue a hacer una peli allí a Toronto y me dijo que se quería ir con ella y me fui y a partir de ahí pues ya me tiré 12 años en Canadá. Estuve, bueno, entre Canadá y otros sitios, ¿no? Estuve en Toronto ahí de 2009 a 2010, luego volví a Madrid brevemente y me fui a Australia a trabajar en Happy Feet Dogs, que es una peli de George Miller, que es un director que mola bastante. Y luego de ahí me llamaron de Pixar Canadá, que estaba en Vancouver. Entonces me fui a Vancouver 2012-2013, Pixar cerró, me tuve que buscar la vida y me fui a Montreal, que estaban haciendo una peli del Principito. Una peli un poco alternativa al Principito, la verdad es que de bajo presupuesto, no tiene tanta calidad como otras cosas que he hecho, pero el director era muy bueno, era una historia muy personal suya, una visión del Principito muy personal, y ahí me lo pasé muy bien, la verdad. Luego volví a Vancouver y estuve pues hasta 2021, o sea que estuve desde 2012 hasta 2021 estuve en Canadá. Y entre medias hice un pequeño inciso, me escapé un poco. Y aquí entra un poco lo que decía Laura también, ya antes me ha recordado lo que decía de divertirse. Bueno, es un trabajo muy diferente al tuyo, ¿no? Pero mira, hace poco entré en un estudio aquí en Madrid y yo les dije, mira, es un estudio más pequeño, no tiene mucho dinero. Yo, mira, a mí, con que me paguéis un mínimo, para mí prioridad número uno, la gente con la que trabajo, lo mismo, porque es que al final pasas muchas horas, entonces... Y ya en Canadá, aunque estaba en Sony, que era una empresa que tiene entre 800 y 1000 personas según el momento, yo al final trabajo en un equipo y yo trabajaba siempre con la misma gente. Cuando yo acababa, como funciona en el mundo este de la animación, depende, en los estudios grandes, a lo mejor yo estaba en Sony haciendo una peli, yo que sé, la de Hotel Transilvania 2, y mientras estaban haciendo otras 4 pelis. A lo mejor tenía alguien aquí sentado que estaba haciendo Jumanji, o pelis de imagen real también, que a mí no me gustan, nunca he trabajado en imagen real, porque generalmente las pelis de imagen real de animación son menos creativas a mi modo de ver, y además normalmente, aunque se hace 3D ahora en todo, en pelis suelen ser estas pelis de superhéroes y de efectos que a mí no me van mucho, las explosiones y esas mierdas, pero entonces siempre que me decían, yo por ejemplo ahí en estas empresas, por contaros un poco, por ejemplo en Sony hay una figura que es él o la Artist Manager. Yo tenía un Artist Manager que yo acababa una peli y me decía, bueno, dentro de 2 meses vas a acabar en Hotel Transilvania, ¿qué quieres hacer? Yo siempre le decía, pues quiero 4 meses de vacaciones, porque se hacen muchas horas extra y se cobra bien, entonces es eso. Efectivamente, me lo quiero pasar bien. Yo decía, yo no necesito más dinero, yo me cojo 4 meses y vuelvo dentro de 4 meses. Me venía a España, me iba a Londres, me iba a donde fuera, y a los 4 meses volvía y ya sabía que tenía trabajo. Entonces, vale, ¿a qué peli quieres ir? Pues una peli de animación. ¿Qué pelis hay? Pues mira, empieza esta, más o menos te cuadra por tiempos esta, ¿cuál te mola más? Pues esta. ¿Quién va a ser el supervisor de iluminación? ¿O quién va a ser la lead? Y más o menos yo elegía el equipo, ¿no? Y todo eso para contaros un poco también que en un momento dado me surgió la oportunidad de venir a hacer, no sé si habéis visto una serie que se llama Los Death and Robots, que es de Netflix. Pues vine a hacer un corto con Alberto Mielgo, que era un tipo que yo conocía de vista y sabía lo que hacía y me gustaba. Y yo tengo un amigo común con él, un japonés que vivió en Los Ángeles y trabajó con él allí, y me dijo, oye Antoko, bueno, a mí me llaman Antoko, Alberto va a hacer un corte y le ha hablado de ti, necesita un supervisor de iluminación y le ha hablado de ti. Y yo estaba haciendo la de Spider-Verse allí en Vancouver, y entonces me vine 4 meses a Madrid. Mentí a Sony y les dije que por motivos personales tenía que venir a Madrid. Y bueno, esto ya tiro paso, ya no pasa nada, pero si veis el corto veréis que no aparece mi nombre en los créditos. Vale, pero bien. Claro, tiene sentido. Claro, es que era conflicto de intereses. De hecho, un día estoy en Sony, cuando yo ya sabía que me venía este corto, y me dice un compañero que se sentaba a mi lado, digo, ay, ¿qué estás haciendo? Kiran se llamaba este, digo, ¿qué haces, Kiran? ¿Qué es este proyecto? Y me dice, no, es un episodio de una serie nueva que se llama Los Death and Robots. Es que Sony hizo un episodio también, bastante más feo que este, pero bueno. Y bueno, me vine a hacer esto, estuve trabajando en la calle del Pez, que es donde estábamos haciendo el corto, que es el barrio donde yo había vivido en Madrid, o sea que era como de repente, llevaba no sé cuántos años en Canadá y venir 4 meses a trabajar con amigos en un piso en la calle del Pez, era como muy motivador, y entonces me vine, hice el corto este,
Y bueno, y luego me volví para Canadá, seguí trabajando en varias pelis en Sony y, cuando me vine estaba haciendo la de Spider-Verse 2, que la dejé a medias, y me vine y empecé a trabajar desde aquí para un estudio de Montreal, que es lo bueno también de nuestro mundillo, que podemos trabajar a distancia. Eso sí que es bastante... es un trabajo más solitario, es un trabajo en equipo, pero a la vez yo muchas veces me llevo un plano a casa y lo termino en mi casa a las 2 de la mañana, yo solo, ¿no? Y me puse a trabajar para un corto que se llama The Canary, de unos chicos de Quebec, súper majos, la verdad, me gustó mucho. Y éramos solo 3 iluminadores en el corto, nos asignaban secuencias enteras. Y es de un niño que está en una mina con un canario, y bueno, es bastante chulo. Y luego estoy trabajando para otro estudio que está en Londres, bueno, que tiene también estudio en Vancouver y en varios sitios en el mundo, que es el que hizo la peli de Nimona. Ahora están acabando una de Garfield, que también hice yo algo. Hicimos unas pruebas para una peli de Aronofsky, que al final creo que no ha salido, una peli de animación de Aronofsky, no sé si lo conocéis, ¿no? Es el de Cisne Negro y Requiem por un sueño. Y bueno, y ahora trabajo en un estudio más pequeño aquí en Madrid, que no me paga tanto, pero son muy bajos. Y bueno, pues esa es un poco la trayectoria personal, y os voy a enseñar un poco la demo que tengo ahora. Bueno, la que tengo ahora es de 2019, desde 2019 que no la he actualizado, pero bueno. Esto es Look Development, ¿vale? Yo tuve que hacer el entorno ese, y la iluminación y todo un poco. Y esto ya es iluminación. Más o menos, no sé cómo voy de tiempo porque la verdad es que me enrollo. Si quieres podemos dejar que hagan algunas preguntas y eso estaba pensando. seguís. Vale. O sea, me podéis hacer preguntas a él y a ella. Yo tengo una pregunta para Andrés. Entonces, ¿tu trabajo es desde cero hacer el dibujo o una vez que tienes el dibujo darle la luz, la iluminación? Vale. No te imagines un dibujo, imagínate una maqueta, ¿vale? Vale. En realidad es como una maqueta. A mí me dan la maqueta hecha, ¿vale? Y me dan incluso la animación que ocurre dentro. Pero claro, a diferencia de una peli de imagen real, la iluminación se hace después, no se hace durante. O sea, a mí me dan algo que ya está animado. Es como si cogiera aquí una maqueta en una caja, bueno, vamos a poner por caso, y yo empiezo a poner luces ahí. Pero son luces de verdad, o sea, yo puedo girar la cámara y moverme alrededor de los objetos y iluminar. De hecho, yo lo que utilizo mucho es, puedo utilizar la luz como una cámara, y yo para colocar las luces lo hago mucho. Miro a través de las luces, a lo mejor tengo una luz que es un cuadrado, que es un panel, y yo miro a través de la luz y la voy colocando y voy viendo cómo afecta al personaje o al entorno. Luego, si me da tiempo, os enseño un poco para que veáis cómo es, porque no es un dibujo, es un objeto tridimensional, es un muñeco. ¿Pero te dan una maqueta por cada escena o qué?
Es un archivo en el que viene... es un objeto tridimensional, es un programa tridimensional, ¿vale? Ya te digo, es más fácil verlo si os lo enseño luego. Si me da tiempo, aunque sea un segundo, os abro una escena y lo veis. ¿Vale? Pero bueno, eso, yo recibo todo y yo solamente pongo las luces. ¿Vale? Pregúntate, ¿con qué software trabajáis? ¿Qué programas utilizan? Pues mira, en cada estudio en los que he estado son diferentes, son software de 3D. He usado desde Maya, que lo conoceréis, os sonará. Ahora en el estudio que estoy usan Houdini, que es un programa que se ha ido popularizando bastante, y en Sony usaban Katana, en Pixar usan Katana, por ejemplo, que es otro programa. Pero bueno, en realidad los programas, al final colocar luces es colocar luces. O sea, son 4 cosas diferentes, pero más o menos enseguida te adaptas a uno u otro. ¿Sí, no? Podemos ver el programa de eso. Bueno, yo tengo una pregunta para Laura, que nos enseñes también esto de las barras de luz. ¿Qué software utilizas para controlar eso? Que lo has dicho antes, pero no... Resolume. Resolume. Sí. Se puede utilizar también el MathMapper y bueno, muchos otros, pero yo suelo utilizar Resolume, que es el mismo que utilizo para visuales. Entonces también me permite, si trabajo con visuales, pues poder sincronizar todo. Y luego la forma de sincronizarlo, por ejemplo, con el sonido puede ser o mediante BPMs, o mediante frecuencias, o mediante timecode. Eso ya depende un poco de la naturaleza del proyecto y del tipo de música. Y de si siempre los temas son iguales o... Cuando has dicho que eso, a veces como que la iluminación la ponías mediante un vídeo, no es obviamente un vídeo proyectado. ¿Es un vídeo proyectado? No, es un vídeo que yo tengo en mi programa, pero que el programa está traduciendo en puntitos, que son esas luces. O sea, no es por el dimmer, por ejemplo. No. Es como si la luz fuera una pantalla, ¿no? Claro, es que en realidad esto podría ser, imagina, por ponerlo muy fácil, pues tener 4 luces aquí, 1, 2, 3, 4. Van apagando y encendiéndose. Y claro, y yo desde el programa en el que lo uso, que en este caso Resolume, pues tengo una raya que hace así, de arriba a abajo, entonces las luces van a ir de arriba a abajo, o sea, va a hacer una línea. Esto, bueno, se hace asignándole la ladres, el no sé qué, a veces es un poco lío, bueno, este que os enseñaba de la escenografía hecha con downlights, eso fue, para circuitar eso fue bastante chollo. Pero claro, es muy guay porque puedes conseguir cosas chulísimas. Se puede hacer con convencional también, o sea, tú puedes coger y llenar, tener esto lleno de burras y tenerlo lleno de pares. Y en lugar de manejarlo por mesa de luces, te puedes hacer como si tuvieras una pantalla de, imagina, 1 ahí, 2, 3, 4, 5, 6 de alto por tanto de ancho. Y también le mandas por vídeo una línea y te va a hacer un barrido hacia abajo. Pero ¿cómo conectas esos focos a esa línea que tú le mandas? En este caso, por ejemplo, si hiciéramos lo de los pares, sí que sería por dimmer. Vale. Entonces yo metería una información diciéndole, el canal 1 es ese, el 2 es ese, van en este orden, además se leen de izquierda a derecha, porque luego también pueden leerse de muchas formas. Y entonces ahí ya coloca todo, te hace como una cuadrícula y ya tú metes las formas que quieras, que lo puedes variar la velocidad, lo que quieras. Sí, es un sistema que es como... No me parece muy complicado, me parece que se va a usar mucho además y que si os mola, que está guay que exploréis un poquillo, porque claro, se pueden hacer cosas chiquitinas, desde manejar una tira LED a eso, una pared entera de pares. Laura, perdona, pero el ordenador con el programa, ¿en qué parte del proceso entra? O sea, ¿cómo conecta? El ordenador, en el programa, el software que uso es un software de vídeo, normalmente es para lanzar visuales, pero en este caso tiene como una extensión
que sirve para luces. Ahí hay un puente que sería, en este caso, por ejemplo, entre, si usáramos convencional, sería entre el ordenador y el dimmer. Al dimmer. Claro, pero eso necesito pues un adaptador de USB, DMX, que me convierte todo y que es compatible, porque bueno, eso luego es otro rollo también, que sean compatibles, etcétera, etcétera. ¿Queréis preguntar algo más o si no igual vemos lo que tienes de una escena, ¿no? ¿Un poco, te parece? Vale. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que ahora que me doy cuenta, yo no sé qué tal va a ir. Bueno, va bien. Yo porque no tengo. A ver, pues voy a abrir el Maya, que es el programa. Yo doy clases, hago las correcciones de una escuela y esta escena la he tomado prestada, digamos, de la escuela. Son dos personajes, ahora lo veréis. Son dos personajes en un entorno que nada, que simplemente tienen como una especie de pared detrás, así, es muy sencillito, pero un poco para que veáis un poco, os hagáis una idea de cómo funciona. Joder, ahora no encuentro el programa. Es que lo instalé ayer, me di cuenta que no lo tenía instalado. Así que... joder. Lo voy a buscar un segundo. Si queréis preguntar alguna cosa mientras a Laura o mientras busca esto. A mí se me ocurrió alguna cosa que decir, pero Pues sí, la también me olvidé, no me olvidé. Mira, de hecho, a mí también se me había... Voy a decir, esto es un poco lo que nos dan a nosotros de referencias, que muchas veces es muy vago, a veces es mucho más exacto, a veces no nos dan nada, pero normalmente te dan una especie de intención de luz que luego fíjate que no tiene nada que ver en este caso, bueno, no tiene nada que ver, pero... Pero no tiene nada que ver porque evolucionó en eso. Sí, a veces cambian de idea, era un poco... en este caso, en este proyecto era muy vago, esto se parece más, ¿ves? Este es el concept que nos dieron, sin embargo en Spider-Verse era como... Es que es casi calcado, este es el concept y este es el render. Bueno, el render no sé, el render es cuando el ordenador calcula las imágenes. Todo lo que te dan de referencia, claro, pero es que la cuestión de Spider-Verse es que querían que pareciera una ilustración. Entonces las herramientas con las que trabajamos daban un look muy de este estilo, los materiales, todo estaba hecho. Entonces, pues este es un poco el... fíjate, ¿sabes? Este es el concept y este es el render, si es que casi ni se Pero distingue. no, o sea, a ti te dan el dibujo de la izquierda y tú has hecho lo de la derecha. Sí. Bueno, pero a ver, los coches se parecen porque hay una persona que ha hecho los materiales de los coches también así, o sea, yo he hecho la luz, pero de hecho ese plano no es mío, o sea, tampoco me voy a atribuir méritos que no son míos, pero sí, hay una luz, pero luego también hay una serie de materiales y de cosas que van ahí, pero bueno, todas las luces de los coches, todo lo que hay reflejado en el suelo, pues es la luz que ha creado la persona que haya hecho este plano, que no me acuerdo quién fue. Dime. No, pregunta, ¿los referentes siempre son ilustraciones? No, hay veces que son películas de cine. Vale. O una fotografía, por o si ejemplo. yo estoy desarrollando el material de un objeto, incluso aunque vaya a ser estilizado, luego, normalmente me fijo en imágenes reales. Yo tomo muchas fotos también, incluso con el móvil para cuando no lo pierdo. Es que justo perdí el móvil antes de venir. Para fijarme, yo qué sé, que tengo una planta y quiero ver cómo reacciona la luz, la hoja, ¿sabes? Entonces sí me fijo mucho. De hecho, también a mí me gusta mucho la luz en general, en cine, me fijo mucho en los fotogramas. No sé si conoces una página, bueno, vosotros a lo mejor os interesa, pero hay una página que se llama ShotDeck, que tiene una base de datos de un montón de pelis, que te da un montón de información de los fotogramas. Es de pago, es como 12 euros al mes o así. Yo lo pago porque me vale para las clases, para mí mismo. Ahora os lo enseño si queréis. Y me encanta porque me fijo en fotogramas de pelis y digo, hay mucho de vídeos musicales también tienen. Ahora... Claro, es que yo es algo, por ejemplo, que en los cursos siempre, cursos, charlas, así, siempre insisto mucho que los referentes no solo están en Pinterest. O sea, bueno, en nuestro caso, ¿sabes? Que es como,
tendemos mucho a traer el referente de tal escena de Bob Wilson, de no sé qué, tal, y es como, joder, es que sales a la calle, te das un paseo y tienes 50.000 referentes. Claro. Y a mí lo que me pasa mucho con Pinterest, que es una herramienta bueno, no sé si vosotros lo usáis mucho, pero nosotros sí, porque se pueden compartir tableros, así, pero a mí me parece que te atrofia un poco el cerebro. O sea, es como, no sé, me pasa un poco igual con el GPS, que llega un momento que lo pongo siempre y estoy perdiendo el sentido de la orientación. Pues esto es un poco igual. Y al final manejas los mismos 4 referentes y por encima te enredas un montón porque un referente te lleva al otro, te tal, de cual. Y me parece como mucho más rico estar como eso, en el día a día un poquito más despierto y más abierto. ¿Vale? Sí, a mí por ejemplo es verdad que dices, ay, pues cuando me toca hacer look development, digo, ay, pues tengo que hacer una botella de plástico y buscas una foto, pero no es lo mismo una foto que coger la botella en la mano, girarla, ver, no sé, y vale para todo, quiero decir, para la luz también. O sea, a mí me mola mucho ver pelis, pero eso, sales a la calle, miras ahí, yo qué sé. Y además no es lo mismo mirar a través de una cámara que mirar con tus ojos. Las cámaras también pues, hacen lens flares, hacen cosas que tus ojos no hacen, ¿no? Bueno, aquí, bueno, esto es una escena 3D, ¿vale? Entonces, a ver, un segundo. Es que esto está, a ver, bueno, aquí hay un plano que es oscuro porque le he puesto un material, pero mirad, básicamente para que entiendas un poco a lo que yo me refería, yo puedo girar la cámara, ¿ves? Tengo ahí 2 personajes y me puedo, bueno, ahora me estoy metiendo detrás de, voy a esconder el plano ese para que, ¿vale? Y me puedo alejar, me puedo acercar, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces realmente entiendes a lo que me refería con, es una maqueta, son muñecos que están dentro del ordenador. Esto que hay ahí son focos que yo puse para hacer unas pruebas ayer, para enseñaros algo, pero las puedo crear de cero. Básicamente voy a esconder estos, ¿vale? Y voy a crear alguno de cero y así lo veis. Aquí he hecho. Ahí, un segundo. Hay varios tipos de luces, pues como, bueno, un poco imitando la vida real, digamos, ¿no? Entonces, pues yo puedo crear, yo qué sé, voy a crear un foco. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es escalarlo para que se vea bien, porque al final la escala no influye, en este caso no influye. La escala es simplemente un orientador visual, esto es un icono, al final, que representa si influye el ángulo que tiene y demás. Entonces yo normalmente lo que hago, cada persona pues tiene su manera de, a mí me gusta mucho mirar a través de la luz, cuando es una luz a través de la que se puede mirar, si es el sol pues no. Entonces yo puedo utilizar la luz como una cámara y me coloco y bueno, pues me voy a colocar por ejemplo encima de los personajes. Dame un segundo para hacer una cosa, me voy a centrar en ellos. Ay, joder. Un momento, es que... Ay. Vale. Entonces... Si yo selecciono esto, veis que abajo hay una línea de tiempo que yo ahora no necesito, la podría esconder porque me ocupa pantalla, pero bueno. Y una serie de propiedades de la luz, pero como si selecciono la luz, es que tiene un color, tiene una intensidad. Puedo también trabajar en stops, ¿vale? Que es una exposición, ¿vale? Que es con lo que suelo trabajar. Yo me gusta más dejar la intensidad a 1, por si quiero encender y apagar la luz, es lo que utilizo. Está el color, que yo puedo usar el color o puedo usar grados Kelvin como de una manera más científica. En general, en la animación no nos vamos a esto, porque más o menos, a no ser que alguien nos diga, mira, que tenga tantos grados, elegimos el color que queremos de la luz y ya está, ¿vale? Le voy a poner un color el que sea. Y para que veáis un poco cómo funciona, luego hay una serie de pues cuanto más grande es el objeto, más suaves son las sombras, cuanto más grande es la luz. Esto es, pues, claro, nosotros no usamos difusores, no usamos nada, nosotros podemos hacer la luz lo grande que nos dé la gana. Una de las cosas de la animación es que puedes hacer, te puedes saltar la física lo que quieras, que es una ventaja y es un inconveniente. Yo puedo hacer, yo por ejemplo ahora estoy iluminando una cosa de un corto que es sobre Goya, además, y los referentes por ejemplo no es nada de animación, es todo muy... Y estoy iluminándole a él en una casa pintando y entra una luz por la ventana pero está totalmente falseada y realmente no hay ventana. Y yo lo que estoy haciendo es poner una luz fuera
y haciendo que la sombra no proyecte, o sea, que la pared no proyecte sombra de esa luz. Claro, eso no lo puedes hacer en la vida real, a lo mejor tienes que hacer un agujero en la pared. Aquí lo puedes hacer, aquí puedes hacer que una luz afecte a todos los objetos menos al personaje y que el personaje tenga una luz un poco diferente. ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a ir mucho de la realidad eso se nota, canta, sobre todo y al espectador, digamos, que no trabaja en esto, que no tiene el ojo entrenado, a lo mejor no sabe por qué, pero ve que hay algo raro ahí. Entonces, ponerse a trucar mucho tampoco es una buena idea, pero no tienes las limitaciones de que las cosas son caras. Yo puedo meter 27 luces, puedo meter 30 o puedo meter 5. Lo que pasa es que en cuanto empiezas a meter demasiadas luces se complica mucho todo, pues es todo un poco, o sea, es bastante distinto al mundillo del teatro en muchas cosas y tiene sus pros y sus contras. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos que poner una luz especial al personaje. ¿Por qué? Porque claro, nosotros somos de piel y hueso y tú me ves aquí y dices, joder, este tío está ahí plantado y pega, ¿no? Pero tú pones el personaje aquí y la persona que ha hecho el material y la que ha hecho el personaje no han equilibrado los materiales y de repente el personaje coge mucha más luz que el suelo y dices, qué raro queda. Pues eso pasa mucho, ¿no? Entonces, en iluminación de animación también se solucionan un montón de problemas, pues duplicando luces y haciendo cosas así. En escénicas eso también pasa mucho con el tema de las proyecciones. Que en el momento en el que metes proyecciones, como cuando haces lo del tool y efectos son lo mejor ya más guays de hologramas y así, mola fijarse en que lo que esté pasando en escena y lo que se esté proyectando tenga, porque si no canta muchísimo. Y en cámara ya ni te cuento. Claro. O sea, claro, después ahí ya depende del cámara que haga fotos o así, cómo lo quiera equilibrar, pero se nota un montón cuando sí. eso, intentas equilibrar ya no solo, bueno, la gente por lo general se conforma con equilibrar colores, pero los tiros y así también aportan ¿no? mucho. Sí. Claro. Pues es que ya te digo, yo estaba pensando el otro día un poco bueno, os cuento y ahora os enseño esto en concreto. Por ejemplo, el tema de las limitaciones físicas. ¿Habéis visto el corto este de Alberto, de The Witness, la chica que se está pintando enfrente del espejo, en mi demo? Hay un plano en el que se ve a ella, su parte de atrás y su reflejo, que ella se está pintando. No es su reflejo, son dos chicas en realidad. Y ahí no hay espejo, hay un hueco, ¿sabes? Lo que pasa es que luego se ha puesto como mierdecilla por encima para que parezca que hay un espejo. ¿Por qué? Porque luego a la hora de hacer ciertas cosas tienes mucha más libertad. Si tienes que iluminar realmente para que el reflejo quede como Alberto quería en este caso, es mucho más difícil que tener dos personajes, digamos, reflejados. Pero tú ves la escena, es que antes tenía lo estuve buscando ayer y no lo encontré, pero tenía una captura en la que se ve como dos chicas una frente de otra pintándose los labios, ¿no? Y incluso la luz no es exactamente igual en las dos, porque Alberto no, es que esta queda demasiado clara, pues no. Entonces, bueno, os voy a hacer un render para que veáis un poco cómo funciona esto. Vale, esta es la pantalla de render, ¿no? Y aquí es donde sale un poco lo que yo estoy haciendo ahí. Porque vosotros, yo os he dicho que eso es una luz, pero no os digo que es, porque hasta que no se ve el render, que es donde se representa eso que estás haciendo ahí, pues no hay luz que valga, ¿no? Pero no lo haces en tiempo real, o sea, tú no estás viendo mientras lo haces el resultado. Más o menos, no exactamente, ¿vale? Ahí es que he quitado el fondo, además, espera que lo saque. Lleva un tiempo, lo que pasa es que... joder, a ver, déjame un segundo que te saco el fondo porque me da rabia que se vea el fondo todo gris ahí, vale. Vale, yo les he puesto a ellos una luz ahí, de un color como ámbar, ¿vale? Pues vamos, le voy a subir un stop, ¿no? Que es como subirla al doble. Y ahí hay como una especie de atmósfera que yo le puedo decir que afecta a la atmósfera, pero no afecte. Esto es también saltarse la física, porque si hay humo y lo ilumina, ¿vale? Vamos a poner por caso, ¿no? Pues yo puedo decir que no lo haya. Mira, lo que preguntabas, Elsa, no es exactamente en tiempo real, pero si ahora yo giro giro la cama, muevo la luz, básicamente, a otro ángulo, verás cómo esto se redibuja, no en tiempo real, pero actualiza bastante rápido. Si no, antes no,
Cuando yo empecé, tenías que ir a hacer un render, mover la luz, volver a tirar otro render, esperar a que acabara. Ahora es lo que se llama render progresivo. No es tiempo real, pero, hombre, y cuantas más luces metes y más geometría hay en la escena, más se complica. Por ejemplo, ahora está ahí el pelo de los personajes, lo que pasa es que, mira, voy a cambiar el Pero vas un poco a ciegas entonces, vas probando cosas y tienes que esperar para verlo. Por eso te decía que hay que ser muy paciente, ¿sabes? Sí, total. Que desarrollas bastante paciencia. Mira, voy a poner un material más claro en el fondo. Bueno, es que no hay luz tampoco, entonces tampoco va... Pero, bueno, muchas veces lo que hacemos estamos iluminando y, por ejemplo, algo que tarda mucho en renderizar es el pelo. Pues le quitamos el pelo. Yo puedo coger aquí, se ve poco el pelo, pero se ve. Yo puedo coger aquí el pelo y esconderlo. Y vais a ver que se quedan calvos ahora, tan pequeños. Pero más o menos más o menos pues... Y bueno, veis ahí la dureza de las sombras, pues yo puedo coger este foco y decir, bueno, pues quiero las sombras más suaves, voy a hacer más grande, digamos, que está, vale. Pues puedo suavizar las sombras haciendo más grande la luz, ¿vale? La luz sigue siendo un foco, pero o puedo suavizar un poco el ángulo de penumbra veis que ahora mismo veis que ahora pues en el suelo se proyecta un borde súper duro, pues yo puedo suavizar eso, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, es una especie de realidad falseada dentro del ordenador. Pero yo podría decir que esta luz afecte al chico y a la chica, porque quiero que a saber qué motivos, ¿no? Pero que hay muchas veces que se llama light link y se llama ligar las luces a ciertos objetos, o puedo decidir que una luz sí que afecte a un objeto, pero que ese objeto no arroje sombra, porque a lo mejor no me gusta cómo compone. Y el problema es que muchos directores de animación, como saben que lo pueden hacer, lo hacen. Entonces, y todo empieza a ser una cosa bastante falsa. Al final se convierte más en pintar que en iluminar, un poco, ¿no? Porque estás tomando unas decisiones. Pero eso sí que es común, yo creo, también, con artes escénicas. Sí, pero ahí la limitación física, bueno, tú puedes intentar Sí, claro, hacer claro. ciertas cosas. Pero yo, una vez que estoy en el espacio y así, yo siento más como... Y aparte de los procesos, porque muchas veces lo que hago es, bueno, venga, vemos un pase, entonces durante ese pase me grabo los puntuales para los principales, pero luego igual se van los actores, entonces digo, bueno, pues en esta escena le voy a dar un toquecillo aquí a esta cama, un toquecillo a tal, entonces yo lo siento muy así. Falseas así un poco, ¿no? Sí, pero lo siento también eso, mucho como pintar, la verdad. Sí. Que a nosotros nos piden muchas, hay cosas que son, en inglés lo llaman pixel packing, que es como, y entonces llegan y dicen, no, es que está muy bonito el plano, pero justo en la sonrisa del personaje hay un brillo que distrae, ¿le puedes quitar ese brillo en ese diente? Y yo a veces digo, o sea, tú imagínate, me imagino, no sé, no he trabajado en cine, pero imagínate que llega Nicole Kidman y dice, ¿puedes moverte un poco para allá para que no te dé el brillo en el diente? Es absurdo, o sea, de esto que no... Pero además muchas veces hacen las reviews, por ejemplo en Pixar las hacen en continuidades, ponen los planos anteriores, después si están hechos, si no están hechos, y lo ven un par de veces en movimiento, y luego si algo les canta, lo paran y dicen, hay algo que me distrae, a ver, parar un momento y te dicen, vale, es que ahí hay algo que me está, por ejemplo, mucho de esto de decir que algo arroje sombra o trucarlo, que hay veces que está un plano y hay un árbol que se está moviendo aquí y la sombra está distrayendo, está justo en la zona donde no interesa esa distracción, pues hay veces que dicen, oye, podéis quitar esa sombra o suavizarla de alguna manera o demás, vale. Pero el problema es que muchas veces paran el fotograma, se ponen a analizar el fotograma parado como si fuera una ilustración y es como, si es que al final tú esto son 2 segundos, o sea, estás mirando donde tienes que mirar o no, ya está, pero bueno, es bastante desesperante a veces. Pero lo que hablábamos también ayer era, no sé si ayer, que
que en el teatro nosotros nos podemos saltar la coherencia, por ejemplo, de la luz, ¿no? Que muchas veces hacemos espacios o cosas pues que las sombras caen donde caen o lo que sea, pero no tenemos que hacer como en el cine, por ejemplo, que no se puede ver una sombra de un personaje pasando por un sitio, ¿no? Es que es tan diferente, Es muy diferente. la iluminación de teatro y de cine, sí. Yo este fin de también estrené una cosa que aún no la tengo en la web ni nada, y yo estaba súper contenta porque venía de hacer como un par de espectáculos como muy limpios, muy todo homogéneo, tal, y en esta fue al contrario, era todo ángulos que no tenían nada que ver los unos con los otros, pues que la obra era así, era danza, ellos se movían así, tenía todo el sentido. Yo supongo que es como parte de un lenguaje de lo que la gente, porque claro, estaba viendo lo que has puesto tú de tu página web, ¿no? Y veía, pues salía un actor ahí como con una luz roja y el fondo amarillo, y es completamente esto como conceptual, como de realidad nada, pero es que no, pues esto es todo lo contrario, esto no tiene de real nada porque son 4 muñecos dentro del ordenador, pero siempre quieren coherencia, bueno, tiene sentido, ¿no? La luz, o sea, bueno, nosotros siempre nos explican lo primero, que el ojo del espectador vaya donde tiene que ir, y eso tiene sentido, porque hay planos que duran medio segundo. Entonces, si yo que sé, en una secuencia vamos a poner de acción y está pasando algo, se trata de que con la composición de la escena tal, pero incluida la iluminación, ayude a que el espectador no se pierda, ¿no? Luego, segundo, que ayude al momento dramático, ¿no? Es decir, pues oye, qué momento del día es, qué está pasando, y bueno, y luego que haya una coherencia, la continuidad. Nosotros la continuidad, pero no es que vayan al... Muchas veces que tú ves una peli, no es que la luz no está exactamente en el mismo ángulo, en un plano siguiente, pero mientras la gente se lo coma, vale, pero que no cante, claro. Hay veces que de repente ves, ¿qué ha pasado aquí? Te has perdido, pues ahí eso lo miran mucho, ¿no? Pero eso, ir a decir que es que el brillito de no sé qué me distrae... Bueno, eso yo creo que pasa en todo, además es como pues la típica anécdota, yo que sé, de teatro, del técnico de sonido, o a lo mejor, y que le dice al director, súbelo más, y el técnico de sonido hace, pero de mentira. Y el otro sí, es como... Mira, hay una cosa que nosotros, que desde Ilion, que fue mi primera peli, bueno, pero que lo hacemos mucho, que es cuando... O sea, hay planos que, pues esto supongo que pasa con todo, hay planos que cuando te los asignan o secuencias que dices, buah, esto va a funcionar, pues está súper bien compuesto, es que al final, que quede bien un plano, si un plano está fatal compuesto, es que por mucho que hagas con la iluminación, entonces los directores empiezan a entrar en bucle, empiezan, no sé, es que le veo algo raro, no sé, a ver, pues podrías probar a hacer la luz más suave y moverla un poco más hacia la izquierda, pero esto, claro, esto no estás moviendo los hacia la izquierda, tú te vas y al día siguiente se lo vuelves a enseñar, esto no es voy a mover la luz a ver qué te parece. Entonces empiezan a entrar ahí como en bucle, entonces muchas veces es porque no saben, hay algo que no les gusta pero no saben lo que es, y como tú eres el iluminador pues te ha tocado, ¿sabes? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un fallo muy gordo, poner ahí algo que canta muchísimo, entonces arréglame eso y ya está, ¿sabes? Psicología pura. Sí, total. O yo qué sé, pues, yo hace poco tuve que iluminar un espacio blanco y es, o sea, sabido que un espacio blanco, aunque pongas un puntual se va a ver todo. Entonces yo siempre prefiero no aísla al personaje, tal, es como es que no lo puedo aislar, es que es mejor que ponga el ciclorama o algo así. No, porque no quiero que se vea al resto de personajes que se están saliendo de escena porque son muy torpes. Si la escena está bien armada, la gente va a mirar donde tiene que mirar. Si el resto de actores que están en un segundo plano en contra o lo que sea, hombre, no se caen, no hacen tal, la gente va a estar mirando a este personaje. Para mí, un espacio blanco iluminado con un puntual es la cosa más fea del mundo, porque no realmente, o sea, tiene rebote por todos lados, es un rebote feo, y eso hay directores que lo entienden y directores que no. Y yo
alguna vez tuve problemas porque me tengo negado a decir no, le voy a poner un poquito de contra igual. Y igual no ir una mañana de ensayo y estar el técnico y quitarlo. Y es como, ostras, aquí ya entramos en un conflictillo, ¿sabes? A nosotros nos pasa mucho, cada peli que trabajo, pues hay un director, una directora diferente, dirección de arte diferente. Hay veces que he repetido, pero en general. Y te vas aprendiendo el lenguaje de cada uno, porque claro, empiezas a trabajar con alguien y a lo mejor dices, ¿no lo puedes hacer un poco más mágico? ¿Sabes? Pero hay otro que te dice, yo qué sé, te dicen expresiones y entonces le vas cogiendo el truco a lo que, bueno, y te vas viendo las cosas que han sido aprobadas y dices, ah, vale. Mágico es esto, ¿vale? Mágico, más dreamy, más como soñador. Pues vale, ¿sabes? Más o menos te puedes imaginar, pero ¿sabes? Es mucho más fácil cuando te dicen esa rim, muévela un poco más hacia atrás y que quede más perfilada, yo qué sé, ¿sabes? Cosas más concretas, pero bueno, al final también es bonito ser tú, interpretar Sí, y claro, porque al final, si no te conviertes en una extensión de ellos, es decir, si pudieran mover ellos la luz, no la movían, entonces al final solo estás apretando botones, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Tú más o menos has cogido la idea de cómo es la escena dentro. Más o menos así se entiende, ¿no? Me gusta todavía entenderlo, pero... Sí, pero has visto. Pero con estas juntas se ha entendido mucho más. Vale, vale. Y Laura, de la relación con los directores o con los coreógrafos y tal, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo lo encaras? Por ejemplo, una pregunta que hicieron, que no están ahora aquí las escenógrafas en la otra charla, era cómo representar, o sea, cómo les muestras, por ejemplo, a los directores o a las coreógrafas o lo que sea, las ideas que tienes de iluminación. Yo normalmente hago como un visual book con referentes y algún bocetillo. O sea, bueno, de hecho, claro, no, tendría que entrar en mi cuenta para enseñarlo. Pero no te preocupes. Y algún bocetillo así rápido. Y después a veces cojo la línea de tiempo de la pieza y entonces voy colocando los bocetos o los referentes según tal. Esto también depende mucho del tiempo de residencia, por ejemplo. Porque si hay mucho tiempo de residencia, realmente hacemos así un acopio de referentes y intercambiamos ideas y así. Pero no te creas que suelo hacer muchísimo trabajo previo de bocetos, de atmósfera y demás. Depende mucho del tiempo de residencia y a veces renders con WYSIWYG también. Sí. ¿Pero a qué te refieres con residencia? Porque trabajas como por periodos de residencia. Sí, yo normalmente pido siempre residencia técnica. Sí. Y por suerte la tengo. Muy bien, pues qué suerte. Sí. O sea, es que si no es un poco imposible. Hay veces que pasan cosas chulas, pues por ejemplo con lo de Richard Masquering en Canal no tuvimos residencia y quedó una luz muy bonita. Bueno, eso también es un poco lo que te da la experiencia y la mano y así, pero para mí eso no es para nada lo ideal. Entonces, claro, yo sí puedo estar en un teatro minimísimo una semana, en un espacio dotado, minimísimo, y si ya viene el señor, porque esto en Galicia pasa mucho, que hay sitios como bastante bien dotados y en las aldeas, pero que son así como más familiares, pues casas de cultura y así. Y a veces tienen su horario, pero a veces viene el señor, te da la llavecita y se va. Entonces yo lo que hago a veces es, bueno, pues cuando se van todos los actores, porque quieras que no, claro, sí, los actores son necesarios tenerlos ahí, pero hay veces que no, porque ya te sabes la obra, ya hiciste la base y ya ahora lo que quieres es matizar, ya viste un pase, ya tomaste notas, entonces ahora son las 8, os piráis todos, yo tengo la llave, pues yo me quedo hasta la hora que haga falta y me acabo todo el diseño. Y esos momentos para mí son lo mejor. A veces me quedo con el vídeo y entonces voy viendo escena por escena y así, y es lo que más disfruto. Sí.
que venir a Galicia a hacer residencias. ¿Qué residencia que estás en? Residencia es, bueno, puede ser artística o técnica, pues normalmente si es técnica, pues es que te dan un espacio con un dotado técnicamente y un tiempo para ensayar. Y a veces eso, a veces te dan las llaves y ya. Muy bien, pues alguna pregunta más y si no vamos cerrando o si queréis comentar algo para acabar, para cerrar. No, más o menos. Si tienen alguna duda y si no, pues... O si quedan dudas, yo te puedo pasar mi contacto y también te preguntar cualquier cosa. Sí. Bueno, sí, eso si queréis contactar con ellos. Y Claro. Yo tengo el contacto en la web también y lo que queráis, porque además fui muy deprisa, si queréis algún detalle más de alguna cosa o así. No, vamos, yo encantadísima. Pues bueno, genial.